Muy buenas, bienvenidos al canal de YouTube de Emar Soccer. Hoy tenemos una nueva entrevista con un futbolista que juega lejos, juega bien lejos. Se trata de Jorge Alastuey, que juega en Estados Unidos, en el Austin. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Encantado de estar aquí. Un placer. Lo mismo te digo. Y para entrevistar a un futbolista pues, que ha pasado por el fútbol italiano, por el fútbol polaco, tenemos a nada más y nada menos que a nuestro CEO, a Eduardo Llanos. Eduardo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Estoy bien, estoy bien. En preliminares de otro viaje largo, pero bueno, estamos bien. Bueno, ya sabemos, Eduardo, que eso es tu día a día prácticamente. Bueno, Sí, Jorge, sí. vamos a ello. Cuéntanos un poquito pues tus inicios, ¿no? Empiezas en el Zaragoza, luego pasas al Barça y luego, pues, prácticamente con 21 años has recorrido medio mundo, podemos decir, ¿no? Sí, yo empecé a jugar en Zaragoza, en mi ciudad, y con 10 años firmé por el Real Zaragoza, en Alevines, y estuve allí 3 años hasta el primer año infantil. Y a partir de un torneo que jugué en Cataluña empezamos un poco a tener conversaciones con el Barça y al final pude firmar allí con 13 años. Fui a la Masía, a la residencia, y estuve allí 6 años, toda la etapa de infantil, cadete y juveniles. Y bueno, la verdad que ahí fue una experiencia increíble porque al final el Barça es pues, uno de los mejores clubes del mundo y yo creo que su cantera hace las cosas de una forma muy especial y creo que eso me ha definido un poco como jugador. Me ha marcado mucho, sobre todo también a nivel personal, porque al final estuve 6 años viviendo allí, rodeado de mis compañeros. He guardado amistades para toda la vida allí y tuve la suerte pues, de jugar con grandes jugadores, con grandes compañeros que ahora están en la élite. Y una vez salí del Barcelona, fui a Italia, al Nápoles. Estuve allí una temporada en el filial del Nápoles, también entrando con el primer equipo, que casualmente esa temporada fueron campeones de Italia, ganando la liga, o sea que fue también un poco una temporada bastante especial. El año siguiente jugué en Primera Federación, en el Teruel. Volví un poco a casa después de bastante tiempo y en la temporada siguiente me fui a Polonia, a segunda división, en el ŁKS Łódź. Y ahora hace apenas 2 meses he firmado por Austin FC, estoy aquí en Estados Unidos, así que bueno, sí que me he movido bastante. Pero bueno, la verdad que estoy feliz, estoy contento de mi trayectoria, de lo que he vivido, de las experiencias que estoy teniendo y creo que soy un afortunado de poder vivir todo lo que estoy viviendo gracias a mi pasión que siempre ha sido el fútbol. Buen Pero resumen de tu trayectoria. Eduardo, cuéntanos un poquito desde tu punto de vista, desde el punto de vista de la gente, pues la trayectoria de Jorge. pues hombre, es muy curiosa, bueno, curiosa. Cuando estás jugando en un equipo como el Barça o como el Real Madrid, pues bueno, luego tienen mucha más proyección a nivel extranjero, equipos de élite, porque pues te juegan Youth League, los conocen más por fuera. Y claro, lo curioso es que ha estado en Zaragoza, bebió por circunstancias personales a Teruel, pero ha sido un jugador que yo no... A ver, yo conozco jugadores, por ejemplo, Mauro Icardi, cuando lo sacamos del vecindario Barcelona, ya pisó Italia, Sampdoria, Inter y tal, pero no como el que va de... Pues eso, se ha ido de Barcelona a Italia, de Italia a Polonia, de Polonia a la MLS, a Estados Unidos, entonces él tiene que tener una visión muy buena a nivel primero de vida, de vida, de cómo se puede vivir, sobre todo encajar en la sociedad italiana, en la población polaca. Quiero decir que es que primero es la aclimatación y luego
evidentemente también los fútbol que se hacen en uno, en otro y en otro, tanto en España como en Italia, como en Polonia y Estados Unidos, yo pienso que son diferentes. Además, no sé, Jorge, tú, la época, los 6 años que pasas en Barcelona, esa época, en el primer equipo, ¿quién estaba? El primer equipo fue la época, últimos años de Messi, últimos años de Iniesta, Xavi, ¿Y de cuando Mister Neymar quién se va, estaba? ¿De pues Mister que quién estaba? de Mister pasaron muchos, la verdad. Primero fue Luis Enrique, luego vino Setién, Valverde, Koeman, Xavi, pasaron bastantes. Tata Martino me parece que estuvo también. En esa Sí, época sí que es verdad que hubo la bastante etapa cambio. un poco. Sí, la etapa El por Luis final de, Enrique, ¿no? el fi- sí, final de los años buenos de Messi y ya un poco la transición y remodelación un poco de la plantilla y todo. Bueno, Jorge, y formas parte también de una generación de grandes futbolistas. Te está viendo, pues, Xavi Simons, Marc Casadó, Fermín López, grandes nombres, ¿no?, del panorama actual. Sí, sí, la verdad que del equipo que teníamos en el Barcelona, varios han podido hacer una carrera rápida para llegar a la élite y la verdad que verles ahí es para mí, joder, un orgullo, porque al final es gente con la que he compartido muchas experiencias y eso también pues me motiva y me inspira para seguir trabajando y tener la ilusión de llegar ahí también. De todas Aquí lo maneras, importante Eduardo, es el que bueno era Jorge, ¿eh? sí, que decía Carlos que aquí lo importante, a ver, nosotros cuando conocemos a Jorge y lo captamos es en la etapa de Teruel, ¿vale? Y fue por mediación, pues bueno, de Charlie Cuartero, conocí a su padre y bueno, nos sentamos, estuvo con algún scouting de la empresa, pero yo ya cuando un día que estuvimos comiendo y hablando un poco de todo, yo a Jorge le vi mucho hambre, mucho hambre. Tenía hambre y le daba igual triunfar en Polonia, en Estados Unidos. Hombre, la prioridad hubiese sido haberse quedado en un filial en primera red, ¿te acuerdas que lo comentamos? Sí. Pero los primeras red que nos salían, o los filiales en ese momento, pues no tenían esa necesidad. Y luego es que yo creo que a ti te tenían, entre comillas, poco controlado, porque había gente que solo se acordaba pues, de la etapa del Barcelona, y claro, la de Nápoles perdido, ya cuando volviste, y eso que hiciste es un buen año en Teruel. Pero bueno, yo ya te digo que con los jugadores que nosotros representamos, con la juventud que él tiene, que haya sido un mochilero y que no se haya arredrado a irse a ningún sitio, o sea, no, yo es que allí no voy, no, no, no. Lo primero es que era, iba, y nosotros le teníamos que frenar, que yo me acuerdo Sí. que con el tema de Austin, porque yo tengo ahí un buen amigo, Ayago, si no, yo no sé si, yo no estaba muy convencido. Era Ayago el que apretaba para que fuera, el director deportivo de allá, el director deportivo de base, pero yo en ese momento no estaba muy convencido porque, bueno, porque no veía que lo iban a sacar del panorama futbolístico europeo, pero bueno, ahora él nos comentará porque al revés, hablando con él, pues lo que ha dicho que eso es otro mundo. Entonces, bueno, esta entrevista trata de que nos compare un poco su etapa en Barcelona, su etapa en Nápoles, su etapa en Polonia y la etapa que está viviendo ahora. O sea que, Jorge, Pues me imagino que en Barcelona vivirías bien, en la Masía, con tus compañeros Sí, al y como ha final, dicho que... sí. Nada, en Barcelona, pues obviamente yo también me he dado cuenta con los años que una vez eh, con la perspectiva del tiempo te das un poco más cuenta de lo que estabas viviendo en esa época. Quizá cuando estaba allí no era muy consciente, también era bastante más pequeño. Entonces una vez cuando ya sales, llevas tiempo fuera y miras atrás, sí que te das cuenta un poco de la magnitud que tenía. Al final el Barça
Para mí lo que más destaca del Barça es que a nivel, sobre todo mediático, a nivel de impacto, es incomparable con cualquier otro club. Y obviamente también, como he dicho antes, la forma que tienen de enseñarte a jugar, de entender el fútbol, yo creo que es única. De hecho, hay muchos conceptos que aprendí ahí que solamente me los han enseñado allí. Creo que eso me ha hecho ser un jugador mucho más completo y también pues eso me define un poco a la hora de jugar porque me considero un jugador que tiene muy buena inteligencia en el juego. Luego sí que es verdad que en Nápoles para mí también fue un reto porque al final iba a un fútbol diferente. Yo quería, saliendo del Barça, quería también hacerme un poco un jugador más completo, adquirir más otros atributos que obviamente por haber estado tantos años en el mismo sitio se juega un poco de la misma forma, es un esquema un poco cerrado y yo creo que en Italia a nivel futbolístico aprendí mucho, ahí el calcio es otra cosa. También tuve mi primera experiencia entrenando con un primer equipo en Nápoles, que además pues obviamente los jugadores que había eran top mundial, porque encima ganaron la liga con Spalletti, que es también un entrenador increíble. Entonces en ese aspecto sí que yo creo que en Napoli entendí también el fútbol de otra manera. Empecé a jugar también con otro sistema. Tuve un entrenador que era bastante chapado a la antigua, digamos, y tenía unas ideas de juego bastante, para mí, nuevas. Y luego cuando volví a Teruel también me encontré otra cosa diferente porque era un equipo en el que era bastante más humilde de lo que había yo vivido anteriormente. También luchábamos por otros objetivos dentro de la liga. Los jugadores venían de trayectorias muy diferentes. Entonces también era un primer equipo, que era mi primera experiencia en un primer equipo, pero de una forma un poco diferente, obviamente. También pues a nivel de recursos, obviamente era un club más humilde, me tocó también pues ver esa otra parte del fútbol que también existe y al final pues el Zaragoza, el Barça, el Nápoles son equipos profesionales y, Y Jorge, y Jorge, en el Nápoles no echaste en falta, porque tú venías de un fútbol asociativo que era el del Barça y muchos dicen que muchas veces es verdad. O sea, que el fútbol asociativo del Barça, la manera de entender ese fútbol, como es tan especial, luego cuando lo intentas encajar en otros equipos, pues es que es muy complicado adaptarte. sí, Entonces, yo yo en, me imagino que con un entrenador de casi mi edad y decirte que te tienes que asociar, ocupar espacio, presión arriba, tal, eso no lo harías. No, obviamente cuando llegué sí que es verdad que me acuerdo las primeras semanas me frustraba a veces esos entrenamientos porque yo tenía una idea, la gente ahí tenía otra idea, entonces buscábamos cosas diferentes en el campo con los compañeros, pero bueno, al cabo de un tiempo pues empecé a entender lo que requería el juego allí, adapté un poco mi forma de jugar a las características del equipo, me acuerdo en esa época que pasé a jugar un poco como doble pivote y lo que hacía era básicamente pues encargarme de llevar el balón de la defensa al ataque y creo que esa época fue cuando hice más balones largos, ponía un montón de pases al espacio en vez de asociarme más en corto. Jugábamos con carrileros muy largos y muy altos también como un doble punta. Entonces tenía siempre gente corriendo al espacio y era más pues hacía más como de quarterback en este caso. Pero sí que es verdad que luego cuando iba con el primer equipo, la idea que tenía Spalletti sí que era mucho más de fútbol asociativo. Entonces, claro, yo me encontraba también muy a gusto cuando subía con el primer equipo porque al final ahí era todo pase corto, la gente pues de muchísima calidad. Estaba también Kvaratskhelia en esa época, Zielinski, Lobotka, que hacen jugadores muy buenos y me acuerdo que yo disfrutaba mucho los entrenos por eso, porque era un fútbol más conocido para mí. Entonces sí que ahí noté bastante cambio y un poco también te dice eso lo de la idea que tiene el club, que realmente generalmente los filiales tienen que ir de un poco de la mano del primer equipo, en cambio allí
era bastante diferente porque sí que es verdad que había mucha diferencia entre el primer equipo y el resto del club a nivel de la atención que le daban, de los recursos que invertían en cada uno. Por eso el año ese que estuve en el Ciudad del Nápoles, cuando iba con primer equipo era un mundo y cuando iba con mi equipo era completamente otro mundo, porque al final hay mucha diferenciación allí y la Y los organización compañeros interna. de primavera, los compañeros de primavera, toda esa gente, ¿subió alguno a algún equipo o ya los desperdigaron por ahí a eh, Serie B, Serie C? Al primer equipo sí que hay uno que ha ido, está en plantilla, no está jugando mucho, pero sí que está en plantilla, y luego hay otros dos que están en Serie B y el resto siguen en Serie C, algunos siguen en el equipo, otros les he perdido la pista. Pero no ha habido mucha gente que haya podido subir al primer equipo. Hay un par ahora que están en plantilla sin jugar mucho porque al final el salto es grande y al final un equipo que viene de ganar la liga, obviamente los fichajes que hacen son top mundiales. Ahora este mercado ficharon a Lukaku, por ejemplo, delantero. Pues claro, es difícil competir contra esa gente. Y allá vivir, ¿dónde vivíais? ¿En una Pues ciudad deportiva? por suerte vivíamos alejados del centro de la ciudad, que para los que han estado saben lo loco que es Nápoli. Vivíamos una especie de como de residencia con los compañeros que éramos todos de fuera de la zona. Éramos la mayoría italianos y luego estábamos algún extranjero, algún alemán, eh, estaba yo que en español, había otro africano y vivíamos bastante cerca de donde estaba la ciudad deportiva, entonces, bueno, la vida era tranquila, por así decir, obviamente muy diferente a lo que puedes vivir en cualquier otro sitio, porque ahí en el sur de Italia es un poco particular, la verdad, a nivel de organización de ciudad y todo es un poco caótico, a veces parece que estás en otro mundo porque la infraestructura de las ciudades mismamente parece que no se cuide, que no se invierta dinero, porque las calles están un poco dejadas, pero bueno, sí que es verdad que luego tenía la playa muy cerca, que a mí me gusta mucho la playa y eso la verdad que era bastante bueno para mí. Vivía a 5 minutos de la playa y a 20 minutos del centro, entonces bueno, cuando quería un poco más de ambiente lo tenía cerca y sí que es verdad que me gusta la sociedad italiana porque la gente allí tiene mucha hermandad con los españoles, entonces me sentía bastante cercano a ellos, aprendí rápido el idioma, entonces a nivel personal pues también disfruté ahí porque pese a que fuera una ciudad un poco diferente a lo que había vivido, tenía buenos compañeros, que eso me ha ayudado mucho. Pero bueno, para el que haya estado en Italia sabe que es bastante diferente, sobre todo también a nivel de club, la organización es un poco desastrosa, la estructura que tienen allí y todo, y la forma de hacer. Pero bueno, eso yo también lo tenía un poco en mente cuando fui, entonces tampoco me sorprendió mucho. Nada, que me había quedado colgado, pero bueno. Oye, y preguntando un poco, tú dices que Italia, el sur de Italia es un poco caótico. Yo te digo que casi toda Italia, o sea, si quitas igual un poco al norte, a nivel de calles y tal, pues eso, no es que lo tengan abandonado, pero está todo muy viejo. No te digo Sí, como muy viejo, sí. Atenas o como tal, pero sí, sí. Pero bueno, y el vestuario allá cómo era? El vestuario a nivel de entre Barça y entre vestuario Barça y vestuario del Nápoles, ¿cómo era? ¿El Presi Pues bajaba En alguna vez? Barcelona, ¿Iba por allá? Ahora, sí, en de Laurentiis o no? En Barcelona, pues al final éramos todos chavales españoles, si no me equivoco, y todos habíamos estado muchos años allí, entonces nos conocíamos muy bien todos, era todo muy familiar, porque al final con la que has estado siempre. Luego en Napoli, en el filial,
sí que había un poco de diferenciación entre los napolitanos y el resto, porque ellos al final también tienen un poco como su dialecto y son un poco, van a su manera un poco. Y el resto de gente del resto de Italia y extranjeros nos juntábamos un poco más. Y luego el primer equipo sí que había mucha diferenciación por idiomas. Había un grupo de los franceses, otro de los polacos, que había 4 polacos, otro de los hispanos. Yo ahí me juntaba mucho con los hispanos, con Simeone, con el Chucky Lozano, que ahora está en la MLS también, con Olivera, el lateral. Entonces, en primer equipo sí que era más por idiomas y luego, claro, obviamente el primer equipo tenía, cada vez que íbamos a entrenar había 100.000 ojos viéndonos, porque además en Napoli todos los que viven ahí son hiper fanáticos del equipo, están locos por el fútbol y el presidente sí que bajaba bastante a vernos, su hijo también, que era un poco personaje también. Sí, Y bueno, lo sé. no tuve mucho contacto con ellos, pero casi mejor porque las anécdotas de gente que me han contado es que son gente un poco peculiar, pero sí, al final es un presidente que tiene, yo creo, mucho poder en el club y le gusta hacerse notar, por así decir. También cuando tiene ruedas de prensa o hace declaraciones públicas suele ser bastante polémico y en el club le tenían estima, pero también sabían que era un presidente bastante particular, la verdad. No. Este ha luchado contra FIFA, contra la Sí, sí. Federación Italiana, ha luchado con la Liga con la Liga o la Superliga. Nada, este no para. No, yo lo conozco de un par de veces y la verdad es que llevas toda la razón, que es un personaje, pero bueno. Y nada, y luego ya, después de lo de Teruel, que vinisteis aquí, pues, oye, vino la aventura polaca, que la verdad, cuando llegaste allá, pues hombre, la idea era que en 4 o 5 meses de adaptación te quedaras con el primer equipo. Te quedas con el primer equipo, que en el primer equipo arriba, ¿quién estaba de españoles? Arasa, Andreu Andreu, que hizo y, y, una primera vuelta increíble, sí, y Pirulo, el capitán también. y Pirulo. Ujú. Bueno, y Sí, bueno, ahí la diferencia de vida entre Italia y Polonia, bueno, también yo creo que hay un factor importante y es que yo en Italia vivía con los compañeros de fuera, como en la residencia, y ya en Polonia me fui a vivir solo. Entonces, obviamente, eso eh, fue bastante diferente. Fue mi primera experiencia viviendo solo. Que la verdad que estuve muy a gusto, mucho mejor de lo que pensaba. También vivía muy cerca de la ciudad deportiva, entonces tenía una vida bastante tranquila, que a mí es lo que me gusta hacer. Iba a entrenar por la mañana, luego me hacía mi comida en casa y por la tarde iba al gimnasio, estaba tranquilo. Y obviamente pues son vidas muy diferentes, ¿no? Entonces en Italia era mucho más, como te he dicho, mucho más caos, mucho más estar con gente todo el tiempo, estar distraído. de En calle, ¿no? Polonia estaba mucho. Mucho de calle. Sí, Ujú. sí, también por el clima y por el contexto social en Italia, pues cualquier momento sales y te encuentras gente. En Polonia, la verdad que la gente es más de estar en casa y de salir poco. También la ciudad no era especialmente una ciudad con mucha vida social, por así decir. Y a partir de mitad de octubre, principio de noviembre, ya empezó a hacer frío, empezó a nevar no mucho, pero sí que hacía bastante frío y ahí vi un cambio bastante grande porque la gente sí que cuando llegué en agosto, septiembre, principio de octubre, sí que pues veías hasta las 7 8 de la tarde las terrazas llenas y había bastante ambiente. También pues obviamente con los españoles hacíamos bastantes planes. Eh, y eso, a partir de noviembre la película cambia mucho, todo el mundo se mete en casa, entonces bueno,
sí que fue un periodo un poco diferente. Yo ahí, pues, lo que más hacía era hablar con mis amigos, con mi familia por el teléfono, por llamadas, que eso la verdad que me ayudó mucho, pero yo estaba, la verdad que a gusto. Y luego a nivel deportivo, la verdad que creo que con el míster que había ahí no encajamos muy bien, porque, bueno, él tenía una visión un poco cerrada, yo creo, de lo que quería y bueno, sí que fue mi primera experiencia en fútbol profesional, porque al final la liga, la primera división de allí, polaca, es una liga bastante interesante que yo creo que para la gente que no la conoce eh, es un descubrimiento cuando la vives en primera persona, porque al final pues hay clubes grandes. Fuimos al campo del Wisła Kraków, que seguro Eduardo has estado, es un campazo. Incluso nuestro estadio también era un muy buen campo, se llenaba siempre. Muy bueno. En la liga hay jugadores de nivel, hay jugadores. En mi equipo había 2 3 que habían jugado Europa League, había 8 o 10 que habían jugado en primera división muchos años. Entonces es una liga muy competitiva, la verdad, y que es bonita porque al final los polacos viven mucho el fútbol, que es algo que me sorprendió. Son muy fanáticos, están un poco locos también con las bengalas y los fuegos y todas estas cosas, que nos paraban los partidos cada 2 por 3 por las bengalas. Pero es gente que es muy fanática, que está cerca tuyo, cuando las cosas van bien te animan, te apoyan, cuando las cosas van mal te apretan mucho. Yo recuerdo varias veces de acabar los partidos y ir todos juntos a dar la cara delante de la afición, al capitán escucharle hablar con los aficionados, conversaciones serias, porque allí la gente está muy encima y no te pasan una, la verdad. Obviamente yo no me enteraba mucho porque hablaban en polaco, que es un idioma complicado. Pero bueno, por suerte dentro del club sí que la mayoría de gente hablaba inglés, entonces en ese aspecto no tuve mucho problema. Pero obviamente luego, hablando un poco más tema de vestuario y tal, eso sí que es un poco barrera al final, porque te separa un poco de las conversaciones que hay ahí durante el día a día, porque en polaco igual Jorge Félix sí que lo habla, que lleva ya años, pero para los que Ahí llegamos... anda, empezó bien, luego lo dejó, pero claro, es lo que Nos hablábamos. dijo el otro, Que nos viene dijo el otro de día que él todavía le falla. Sí, es un idioma que viene del cirílico. Entonces, que te quiero decir que es complicado, ¿eh? Edgar Badía, por ejemplo, lo hablaba perfectamente. La verdad es que cuando estuvimos con él, de hecho, hacía entrevistas en polaco y tal, pero es complicado. Y luego una parte del fútbol polaco. Hay dos partes, que es lo que hablábamos. Hay una parte buena, muy buena, que es que como hicieron la Eurocopa, aquella Eurocopa entre Polonia y Alemania, todos los campos de fútbol son campazos, tanto de esta sí. clase ya como, bueno, el último de Lodra Opole lo han cambiado y bueno, campazo también en primera polaca. Entonces, todos los estadios e infraestructuras, la verdad es que son top, todas. Y luego ya, pues bueno, el problema es que cuántos entrenadores, por ejemplo, en la Premier League, pues hay entrenadores españoles. Pues está Unai Emery, está Arteta, está Martí Cifuentes en el Cruz Ranger, en el Cipia, pero en Polonia, entrenadores españoles, pues bueno, ha estado Rude, Bueno, luego extranjeros que no hay prácticamente. que no hay, no hay. Ellos lo tienen, parece que están ahí estancados y no están abiertos a que lleve a alguien que sea extranjero o que no sea de Polonia, lleve los mandos del equipo. Ahí están un poquito cerrados. No como en otros sitios, en la India hay mucho entrenador español, en China ha ido, lo que te comento de la Premier, pero son un poco como, pues en Alemania, entrar un español en Alemania, bueno, Xavi Alonso, pero es complicado, es complicado. Pero por lo demás, el fútbol, como lo has conocido tú hace 10 años, el fútbol era 5-3-2, súper físico, todo balones en largo, mucha estrategia, poco juego y ahora
sobre todo la gente que estáis viniendo de fuera, vais cambiando un poco la mente del entrenador polaco, que ya lo ven de otra manera. Sí, Pero pero bueno, bueno, Sí, la verdad yo es creo que... que... Dime, Sí, Jorge, dime. dime, perdona. No, que Adelante. un poco lo que has resumido es un poco lo que vi yo en mi equipo. Eh, pero sí que es verdad que me dio la sensación de que el país tenía mucho más potencial de lo que realmente hace, porque ahora sí que es verdad que tiene un par de equipos, el Jagiellonia y el Legia, en cuartos de conference, pero con las estructuras que hay, las ciudades que hay, yo creo que podría ser un país de tener mínimo un equipo en Champions todas las temporadas. A nivel nacional, con Lewandowski y Zielinski se han puesto bastante en el mapa, pero tienen que darle un poco, yo creo, lo que has dicho, Eduardo, más amplitud a su fútbol, porque al final tienen jugadores buenos y tienen estructuras y infraestructuras bueno, muy, muy buenas. Lo que has dicho, a partir de la Eurocopa todos los estadios prácticamente están perfectos, modernos. Y luego a nivel de club están también con muy buenas estructuras, que es lo que más me sorprendió a mí cuando llegué en el EUKS, que la estructura y el organigrama de club está muy bien hecho, es muy profesional, pero me dio la sensación eso, de que podían tener más o podrían ser un país más competitivo. Sí, es un país, la verdad es que pues es lo que decís, ¿no? Que está dando pasos hacia adelante. Evidentemente tú, Jorge, lo has vivido, lo sabes mejor que nadie, cómo está, qué pasos está dando, qué pasos le faltan, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, cuando hemos hablado con otros compañeros españoles nos lo han comentado, ¿no? Que es un país que en los últimos años, lo que comentaba también Eduardo, pues ha estado dando pasos a nivel de infraestructuras, a nivel de fútbol. Los Sí. extranjeros que estáis llegando, pues también le estáis dando otro tipo de, pues de aire a este fútbol. Y bueno, y de ahí ya a Austin, ¿no? ¿Cómo estás allí? Cuéntame, es un cambio bastante radical. Sí, fue un cambio radical. Con Eduardo estuvimos varias semanas ahí debatiendo qué hacer. Yo también personalmente me lo planteé mucho. Tuve ahí en estas navidades, me acuerdo, 2, 3 semanas de todos los días pensar, no tenerlo claro. Pero bueno, al final me decanté por esta opción. También gracias a Yago, que insistió mucho. Y bueno, creo que ha sido una decisión muy buena. Estoy aquí muy feliz, muy contento, vivo muy bien. La verdad que a nivel personal, a nivel de vida fuera del fútbol, por así decir, yo creo, de la mejor ciudad en la que he estado, en la que he vivido. Obviamente, salvando las distancias con Barcelona, porque la cultura americana es muy diferente, pero sinceramente a todos aquí, ahora está en Washington, entonces bueno, también le he ido a ver un par de veces, sabía dónde me metía, no no he llegado por aquí de primeras y me he encontrado todo nuevo, sino que ya un poco sabía lo que iba a encontrar, he tenido muchas referencias. Gracias a mi hermano, pues hablé mucho estas navidades con gente que ha estado aquí, que ha jugado aquí, gente de la MLS que han pasado también por el filial. Entonces, bueno, sabía un poco a lo que venía, lo que me iba a encontrar y luego lo que más me ha sorprendido que dentro del club es muy profesional, toda la infraestructura que hay aquí es prácticamente lo mejor, lo que está, incluso mejor que el Barça, te diría. Y lo que más me gusta sobre todo es que dentro del club todas las personas que trabajan se dedican al 100% a ti. O sea, estamos muy, muy bien cuidados en cualquier ámbito, tanto a nivel físico como a nivel mental, como a nivel de vida, cualquier problema que tenemos fuera del fútbol, porque al final aquí, al ser fuera de Europa, hay muchas diferencias a nivel de, pues, por ejemplo, de documentación o de forma de hacer las cosas. Entonces, desde el club están al 100% disponibles
en cualquier cosa, que eso, por ejemplo, en Nápoles es lo que más eché en falta, que el club se desentiende completamente de ti, pero aquí es todo lo contrario, aquí están incluso de más a veces, están muy pendientes. Y luego a nivel de fútbol, que es lo importante, me he encontrado con un entrenador en el filial que es también muy filosofía Barça, la verdad. Le gusta mucho el fútbol combinativo, dominar, ser protagonista siempre con balón, y me ha dado muchísima libertad a la hora de jugar, a la hora de un poco mostrar mi fútbol, que era un poco lo que había echado en falta en estos últimos años, y me estoy sintiendo muy a gusto, muy feliz, y luego también yo creo la nota positiva que el primer equipo también tiene un staff técnico español, está Nico Estevez de entrenador, y también le gusta un fútbol asociativo, creo que son un poco más verticales, la verdad, pero es un fútbol que para mí es muy común, muy cercano. Del staff del primer equipo conozco a un par que coincidí en el Barcelona, entonces hay mucho español, me siento también pues cerca de casa porque al final también los que no son españoles son latinos, hablamos casi todos en español. Y luego también he ido a entrenar varias veces con el primer equipo desde que llegué, y la verdad que me ha sorprendido porque hay bastante nivel. Desde Europa se escucha mucho que la MLS es una liga un poco floja, pero hay jugadores internacionales en el primer equipo que están con Ucrania, con Finlandia, hay gente de Venezuela, Costa Rica, que están jugando Copa América, Eurocopas, y entonces al final es fútbol del primer nivel, y luego con ellos pues me siento también muy a gusto. Y bueno, veremos qué tal va todo, porque bueno, el inicio para mí ha sido muy positivo, pero bueno, hay que seguir y sobre todo también disfrutar aquí, porque creo que a nivel no solo futbolístico, sino personal, es un lugar para aprender mucho, para también conocer gente, porque al final yo creo que la diferencia más grande que he visto con respecto a otras ciudades que he estado es que aquí todo el mundo es extranjero, por así decir, es de fuera. Entonces, cualquier sitio en el que vas, todo el mundo está abierto a conocerte. Que eso, por ejemplo, en Polonia lo noté que solo hay polacos, entonces es muy complicado hacer amigos allí o abrirte a círculos allí, porque al final, siendo extranjero, eres como el diferente. Sin embargo, aquí todo el mundo es prácticamente de fuera, y eso es algo que me gusta, porque como futbolista muchas veces no conoces gente en la ciudad y es difícil hacer conexiones, pero bueno, en ese aspecto aquí también me gusta, no solo para ahora, sino para el futuro, porque al final también yo soy una persona que está estudiando, que le gusta formarse, y yo creo que hacer conexiones es importante de cara al futuro. Entonces, bueno, la verdad que en todos los aspectos me estoy encontrando a gusto, y estoy feliz. Y los equipos Perfecto, médicos Jorge. allá, Pues me ha sorprendido también, porque la experiencia de mi hermano en la universidad me dijo siempre que lo peor que había eran los fisios, porque tiene una forma de por eso trabajar te muy pregunto. diferente. Pero aquí es más como un club normal, o sea, aquí tenemos 2, 3 fisios todos los días con nosotros, y tienen bastante experiencia en fútbol, entonces lo veo bastante similar al Barcelona, por ejemplo, a Polonia. Y luego, además de eso, pues tenemos opción de usar muchas máquinas, muchas herramientas de primer nivel que te ayudan en la recuperación. Entonces, esa combinación yo creo que es lo mejor que puedes tener. Al final, gente que sepa de recuperación y de cuerpo médico, y luego pues las herramientas que te dan ese extra. Entonces, la verdad que en ese aspecto también me ha sorprendido positivamente. Bueno, Bien, Jorge, bien. se ve que estás muy a gusto. Se ha cortado un par de veces. Esto demuestra que no estamos cada uno en una habitación, en una misma casa, sino que uno está en Estados Unidos, el otro está en Logroño y el otro en Barcelona. Esto funciona así. Nos hemos alargado un poquito. Eduardo, no sé si tienes algún otro tipo de comentario para Jorge. Pues nada, Jorge, ¿nos quieres contar la alguna cosita más la rápida? única pregunta es si,
Si Yago nos llama y nos dice que te sube arriba con Nico, al final, ¿qué? ¿Te vienes para España o te quedas allá? Bueno, yo ahora mismo estoy muy a gusto aquí y bueno, la verdad que me gustaría intentarlo aquí porque creo que lo puedo hacer bien, que existe esa posibilidad, va a existir y, y creo o sea, internamente no me gusta tampoco decirlo mucho porque es algo más que pienso para mí, pero como he dicho antes, creo que tanto el club como la sociedad eh, son muy similares a mi forma de entender las cosas y creo que esa es la mejor señal. Entonces, yo tengo buenas sensaciones al respecto y yo, si existe esa posibilidad, la cogería, yo creo. Muy bien, Jorge. Pues oye, la verdad es que desde aquí nos alegramos muchísimo porque se te ve muy contento, se te ve muy feliz en Austin, que las cosas te sigan yendo súper, súper bien. Y nada, un placer, Jorge, y ya sabes dónde estamos. Muchísimas gracias, ha sido un placer también y estaré escuchando el resto de entrevistas de otros compañeros para también aprender, que al final siempre es muy bonito escuchar las vivencias de otros futbolistas y nada, ha sido un placer. Muchas gracias, Jorge. Eduardo, muchísimas gracias por sacar un poquito de tu tiempo de esa agenda tan apretada que sé que tienes. Sí, que me voy ya, que me voy ya. Bueno, venga, pues Muy un bien, muchas abrazo. gracias Jorge, a ambos. cuídate, cuida con las entradas, cuida porque la última que te hicieron fue Sí, de jugado de guardia, que nos quedamos todos asustados, pero bueno, oye, piensa que Dios quiera que tengamos que estar allá y firmándote el contrato con el primer equipo, que eso habrá por todo lo que estás viajando, porque vuelvo a repetir que eres uno de los más mochileros que tenemos en la empresa. ¿Eh? muchas gracias, sí, espero que así sea, que así sea. Un abrazo a los dos. Muy bien. Pues Venga, muchas gracias venga. a ambos por participar en esta charla larga pero amena. La verdad es que sí, nos ha gustado mucho conocer tu experiencia, Jorge. Esperemos que te siga yendo bien, pues, y quién sabe, ¿no? Eres joven, tienes una gran carrera por delante. Veremos a ver qué depara el futuro. Nada más, desde aquí, desde el canal de YouTube de Marc Soccer, agradeceros la visita, que os haya gustado mucho esta entrevista. Y si os gusta conocer un poco los entresijos, como siempre decimos, de las carreras de los futbolistas, no dejéis de venir aquí, dar en la campanita, suscribiros y nada, hasta la próxima.